Recientemente vi de nuevo Hellsing Ultimate y probablemente es el anime de vampiros más brutal jamás creado, no como otras aberraciones. En este universo no hay héroes puros, solo monstruos que alzan con orgullo sus banderas. Humanos, vampiros, hombres lobo y aberraciones nacidas del odio comparten un campo de batalla donde la moral es inútil. Su premisa es genial. La organización Hellsing combate horrores nocturnos mientras el Vaticano conspira y Millennium desata una guerra eterna. Cada raza lucha por dominio o el simple placer por la masacre. Aquí sobrevivir exige volverse peor que el enemigo. El límite, como no, es la leyenda, el vampiro definitivo. Pero ustedes creen que Hellsing es el mejor anime de vampiros de la historia, los leo en los comentarios. Por eso hoy en Geek Boys te mostramos los 10 personajes más poderosos en Hellsing, con spoilers. Señorita, I know that when I get chicky, it's very nice. So let's fight. Para aclarar, solo hablaré del manga y de las OVAs. Y primero, rápidamente, unas menciones honoríficas. El mayor no es un vampiro ni un monstruo sobrenatural, sino un humano que eligió convertirse en cyborg para prolongar su cruzada. Excomandante de Millennium, su poder no radica en la fuerza física, sino en una mente estratégica obsesionada con la guerra eterna. Rechazó transformarse en vampiro porque consideraba a la humanidad como su forma perfecta, aunque paradójicamente se modificó con tecnología. Orquestó la creación de vampiros artificiales, manipuló a Walter y utilizó a Schrödinger como pieza final contra Alucard. Su discurso final, "Amo la guerra", resume su esencia. Un general que disfruta el caos absoluto y llevó a Londres al infierno. Abraham Van Helsing fue el primer gran cazador de vampiros y fundador de la organización Hellsing. Humano erudito y un humano brillante, descubrió la existencia de Drácula cuando el mundo lo consideraba un loco. Su determinación lo llevó a enfrentarse directamente a Alucard, logrando incluso hacerlo sangrar, algo que pocos pueden afirmar. No poseía poderes sobrenaturales, pero compensaba con intelecto, fe inquebrantable y una voluntad capaz de doblegar al rey vampiro, aunque no sabemos bien cómo sucedió. Su legado perdura en íntegra y en la misión de erradicar monstruos, demostrando que la convicción humana puede desafiar a la oscuridad misma. Iniciamos con Heinkel Wolf, que representa a la disciplina letal de la sección 13 Iscariote. Humana, criada bajo la tutela de Alexander Anderson, se formó como asesina al servicio del Vaticano y participó activamente en la Novena Cruzada durante la Batalla de Londres. Aunque su presencia suele compartir escena con Yumiko Takagi, su estilo contrasta por completo. Donde hay espada, ella responde con pólvora. Su especialidad es el manejo de 2 pistolas personalizadas, cargadas con munición de plata bendecida, diseñadas para eliminar amenazas sobrenaturales. Su puntería, de hecho, la pone en este puesto. Es precisa y muy fría. Lo demostró al neutralizar terroristas armados con rifles de asalto y guardaespaldas entrenados sin titubeos. En combate urbano mostró reflejos suficientes para esquivar ataques del último batallón y sobrevivir al asalto de los familiares de Alucard, algo que ya la coloca por encima de muchos soldados de élite. La experiencia acumulada en múltiples misiones de exterminio la convirtió en una veterana pragmática. Tras la caída de varios miembros de la vanguardia de sacerdotes armados, permaneció en pie, lo que evidencia su resistencia mental y física. En su búsqueda de venganza llegó a emplear un fusil de precisión Dragunov SVD, ampliando su alcance letal a larga distancia. Incluso utilizó un cañón de mano de 25 milímetros para abrirse paso y mutilar a un adversario, demostrando que no depende solo de un recurso. Heinkel ocupa este puesto porque sin poderes sobrenaturales compite en un campo dominado por vampiros y monstruos. Su fuerza reside en la puntería, la fe y una determinación implacable. Luke Valentine fue uno de los primeros golpes directos de Millennium contra la organización Hellsing, y desde su aparición dejó claro que no era un simple peón. Vampiro artificial y hermano mayor de Jan Valentine, asumió el rango de suboficial con una confianza absoluta en sus capacidades. Su ambición era clara: destronar a Alucard y ocupar su lugar como el vampiro más temido. A diferencia de su hermano, cuya brutalidad era evidente, Luke destacaba por una mente más calculadora. Su velocidad sobrenatural era su sello distintivo,
explosivo. Se desplazaba como una ráfaga generando imágenes residuales y esquivando disparos con una facilidad que incluso sorprendió al mismo Alucard. Durante el asalto a la mansión Hellsing, eliminó a soldados blindados rápidamente, combinando reflejos imposibles con una puntería impecable. Su resistencia también es digna de mención. Soportó disparos a quemarropa, incluso en la cabeza, regenerándose gracias a su naturaleza vampírica. Sin embargo, esa regeneración tenía límites. Cuando Alucard lo mutiló, no pudo restaurar completamente su cuerpo, dejando en evidencia que su inmortalidad era biológica, no absoluta. Armado principalmente con versiones modificadas del fusil M1 Garand recortado, ocultas bajo su abrigo, disparaba como si no hubiera un mañana. También portaba una pistola Walter PP como recurso final, demostrando que siempre anticipaba escenarios extremos. Incluso afirmaba percibir la energía de su oponente, mostrando una sensibilidad extrasensorial inusual en vampiros artificiales. Su duelo 1 contra 1 con Alucard marcó uno de los primeros enfrentamientos de alto nivel en la serie. Aunque terminó superado, obligó al rey a reconocer su velocidad y habilidad. Por eso ocupa este lugar, no por haber vencido, sino por haber estado lo suficientemente cerca como para que su amenaza empezara a ser creíble. Rick Van Winkle para mí es una de las expresiones más elegantes y letales de poder dentro de Millennium. Integrante del escuadrón especial Werewolf, convertida en vampira artificial, combina porte refinado con una devoción absoluta por la causa del mayor. No es solo una tiradora experta, es la encarnación de la precisión llevada a un terreno casi sobrenatural. Antes de su transformación ya era una francotiradora destacada en la Alemania nazi, pero como vampira artificial obtuvo una habilidad que desafía la lógica, la bala mágica. Su mosquete de época, una arma anticuada que obliga a recargar tras cada disparo, se convierte en algo temible gracias a ese proyectil especial capaz de perseguir al objetivo por voluntad propia. Estas balas perforan blindajes, destruyen helicópteros, cazas y misiles sin dificultad, e incluso superan la velocidad de un Blackbeard Match 3. Al dispararlas, dejan un rastro azul en el aire y pueden cambiar de trayectoria varias veces antes de impactar, castigando al enemigo sin posibilidad de escape. Esa limitación de un solo tiro por recarga la obliga a confiar plenamente en su puntería. Cada disparo es decisivo. De hecho, en pantalla apenas utiliza 4 balas, lo que refuerza la idea de que no necesita más para imponerse. Además, posee sentidos aumentados, capaces de detectar la presencia de Alucard antes de verlo y una resistencia considerable. Soporta explosiones devastadoras y un golpe directo de Alucard con daños mínimos visibles. Puede caminar bajo el sol de forma limitada y regenerarse levemente, aunque también su inmortalidad es únicamente biológica. Su enfrentamiento contra Alucard en el portaaviones es la prueba definitiva de su nivel. Aunque cae con rapidez ante él, la magnitud destructiva de sus disparos demuestra que durante ese breve instante dominó el cielo y el campo de batalla con una sola bala. Tubal-Cain Alhambra, conocido como el Dandy, es uno de los asesinos más fríos de Millennium. Es un vampiro artificial perteneciente al último batallón, originario de Medio Oriente, y comparte rango con figuras como Rick Van Winkle y Sorin Bliss. Su misión en el Río de Janeiro no fue menor. El propio mayor lo envió para eliminar a Alucard, y desde el principio deja claro que no es un simple ejecutor, sino alguien que disfruta el duelo y entiende el peso de enfrentarse al rey sin vida. Su habilidad más distintiva, obviamente, es el uso de cartas de juego convertidas en armas. No son simples proyectiles, están hechas de un material especial capaz de cortar casi cualquier cosa: carne, muros, balas, incluso explotar al impactar. Además, posee un efecto crucial: anulan la regeneración acelerada de seres sobrenaturales. Las heridas que provocan impiden que vampiros como Alucard o incluso Anderson se recuperen con normalidad, algo que en este universo es una ventaja estratégica enorme. Como vampiro artificial posee fuerza, velocidad y reflejos sobrehumanos. Puede igualar brevemente un golpe de Alucard y esquivar disparos efectuados a corta distancia. También demuestra una resistencia considerable, soportando impactos que destrozan su rodilla y le parten un brazo. Desafía la gravedad, corre por superficies verticales y se desplaza con gran agilidad. Controla sus cartas mediante telequinesis, haciéndolas girar a su alrededor como un escudo que desvía ataques, incluyendo el fuego de Ceras Victoria. Incluso bloquea proyectiles de gran calibre partiéndolos en el aire. Cuando recibió un disparo en el rostro,
embargo, se disolvió en una tormenta de cartas y reapareció ileso, revelando que era un doble creado para distraer. Aunque su inmortalidad es también biológica, su regeneración limitada durante su enfrentamiento demostró que puede poner en aprietos reales a Alucard antes de que éste libere todo su poder. Sorin Blist es una vampira artificial, teniente y miembro del escuadrón Werewolf, forjada para la gran guerra contra Inglaterra con una determinación salvaje. Su presencia impone siempre. Tatuajes de hechicería cubren la mitad de su cuerpo, su complexión es robusta y su porte andrógino refuerza esa sensación de amenaza inesperada. El mayor la bautizó como Locura Parda y no es un apodo exagerado. Su arma característica es una enorme guadaña, capaz de partir a un hombre en dos con un solo movimiento. La maneja con una fuerza sobrehumana y aunque no la utiliza siempre, cuando decide blandirla lo hace para rematar sin contemplaciones y también la puede lanzar a grandes distancias y una resistencia notable. Sobrevivió a la explosión de un Zeppelin provocado por el Harkonnen II y continúa combatiendo tras el impacto. Como vampiro artificial posee regeneración y una inmortalidad biológica que le impide envejecer o morir por enfermedad, aunque no es invencible. Puede sanar heridas como disparos en el pecho o cortes profundos, lo que prolonga su dominio en el campo. Sin embargo, su verdadero poder reside en la hechicería. El tatuaje inscrito en su piel activa ilusiones de un realismo estremecedor. Puede proyectar una versión gigantesca de sí misma, más alta que la propia mansión, o arrastrar a sus víctimas a recuerdos traumáticos que las paralizan. Estas visiones parecen tangibles, casi físicas, y su intensidad aumenta cuanto más cerca está del objetivo. Incluso Ceras, antes de beber sangre, queda completamente superada. Además, mientras mantiene a alguien atrapado en una ilusión, puede infiltrarse en sus recuerdos, pero esta habilidad tiene un punto débil. Si la mente del objetivo alberga más de un alma, como ocurre cuando se comparte sangre, las memorias se entrelazan y la confunden. Ese detalle termina siendo decisivo en su enfrentamiento final. Black Dog, Baskerville. En este segundo visionado confirme algo. Walter encarna la traición más elegante y devastadora dentro de Hellsing. Durante años fue el impecable mayordomo de la familia Hellsing, la sombra leal de Íntegra y el aliado más cercano de Alucard. Sin embargo, detrás de esa cortesía impecable se ocultaba el legendario Ángel de la Muerte. Su historia se remonta a 1944, cuando, siendo apenas un adolescente, combatió junto a Alucard contra Millennium. Ambos creyeron haber erradicado a la organización, pero el regreso del mayor con su ejército de vampiros artificiales demostró lo contrario. Como humano, Walter ya era extraordinario. Manipulaba hilos monofilamento casi invisibles, afilados al punto de cortar acero y hormigón. Con ellos despedazaba a ghouls y vampiros artificiales sin siquiera moverse. Su fuerza física era asombrosa. De joven logró hacer sangrar al capitán de un cabezazo y de anciano seguía cortando enemigos. Su velocidad y reflejos alcanzaban el límite humano. Podía esquivar ráfagas de fusiles en espacios cerrados y desmembrar escuadrones completos. Incluso sobrevivió a una caída desde kilómetros de altura utilizando sus hilos para frenar el descenso. Lo que más impresiona es su precisión absoluta. Controlaba cada filamento como si fuera una extensión de su sistema nervioso, tejiendo mallas defensivas para bloquear balas o manipulando objetos con delicadeza imposible. Cuando traiciona a Hellsing y acepta convertirse en vampiro artificial, su cuerpo rejuvenece y alcanza su punto máximo físico. Sus capacidades se disparan, corta edificios enteros, levanta a Alucard con una sola mano y lo estrella contra estructuras de acero. Sus reflejos superan incluso a los de Alucard de nivel 1, obviamente, obligándola a recurrir a la astucia. Puede soportar disparos directos, regenerarse tras impactos brutales y percibir ataques a través del humo, pero su transformación fue apresurada e imperfecta. Su regeneración es inestable, cada herida aceleró su deterioro y lo hizo retroceder en edad. Esa fragilidad convierte su mayor poder en su condena. Aún así, su duelo en Londres demuestra algo innegable. Walter, humano o vampiro, fue uno de los personajes más formidables que pisaron el campo de batalla en Hellsing. Ceras Victoria comienza siendo humana y termina convertida en un auténtico monstruo, pero sin perder su esencia. Aparece como una policía asustada, herida de muerte, y es Alucard quien la transforma en vampira verdadera para salvarla. Desde entonces pasa a formar parte de la organización Hellsing bajo la tutela directa de su creador, perteneciendo al linaje draculina, y eso marca el origen de su poder. En su etapa inicial como vampira sierva ya superaba ampliamente a cualquier humano, poseía fuerza aumentada, capaz de manipular armamento descomunal sin esfuerzo,
refuerzo, como el cañón Harkonnen de 30 milímetros, un arma antiblindaje que según Walter podía destruir casi cualquier objetivo. A pesar de su complexión delgada, soportaba el retroceso y el peso del arma sin perder movilidad. También tenía velocidad y reflejos sobrehumanos, suficientes para despedazar ghouls blindados con las manos o eliminar vampiros artificiales en segundos. Sin embargo, su negativa a beber sangre limitaba su regeneración y debilitaba su cuerpo. Todo cambió cuando bebió la sangre de Pip Bernadette. Al absorber su sangre, absorbió también su alma y recuerdos, desbloqueando su auténtico potencial como vampira verdadera. Desde ese momento, su fuerza se disparó, destruyó escuadrones completos de Millennium sin armas, arrancó los miembros en combate contra el capitán, el hombre lobo definitivo, y es capaz de levantar y lanzar un misil tras desgarrar el metal que lo sujetaba. Su velocidad aumentó al punto de esquivar fuego automático en espacios cerrados y superar incluso las ilusiones de Sorin Bliss. Su regeneración alcanzó un nivel comparable al de los vampiros superiores. Recuperó órganos destruidos al instante, aunque su brazo izquierdo amputado no vuelve como carne, se transforma en materia de sombra maleable. Con esa oscuridad crea alas para volar, púas capaces de atravesar el capitán y estructuras que cubren la sede Hellsing como sistema de vigilancia. Incluso puede materializar a Bernadette como familiar para combatir a su lado, y su llamado tercer ojo le permite romper hechicerías e ilusiones con solo concentrarse. Así, cuando enfrenta a Sorin, destruye su dimensión ilusoria sin más. Para mí, Seras representa la evolución perfecta entre humanidad y poder absoluto, una guerrera que acepta su naturaleza y la convierte en su mayor arma. Me parece que el capitán es la presencia más silenciosa dentro de Hellsing. No necesita discursos ni gestos exagerados. Su autoridad nace de la fuerza pura y de una disciplina inquebrantable. Es el guardaespaldas personal del mayor y el soldado más poderoso del último batallón de Millennium. A diferencia de otros antagonistas, nunca humilla a sus rivales ni disfruta del sufrimiento ajeno. Pelea con una especie de código personal: cumplir la misión o morir en el intento. Su especie es particularmente rara. Es un hombre lobo natural, no un experimento artificial. De hecho, Alucard llega a insinuar que su raza debería estar extinta, lo que lo convierte en el último de los suyos. Como líder del escuadrón Hombre Lobo, encarna la carta del triunfo definitiva de Millennium. Su licantropía le permite transformarse a voluntad, alternando entre forma humana, híbrida y un enorme lobo blanco que supera en tamaño a Seras. En términos de fuerza es devastador. Puede doblar acero, destrozar extremidades de una patada y detener los hilos monofilamento de Walter con una sola mano, algo que nadie más logra. Durante su combate contra Seras Victoria, la supera repetidamente, incluso pateando un misil lanzado contra él con suficiente potencia como para deformarlo por completo. En su forma completa de hombre lobo, sus golpes envían a Seras atravesando paredes y pisos del Zeppelin. Su velocidad es igualmente impresionante. Se desplaza por Londres como un relámpago y esquiva disparos automáticos. Fue capaz de sorprender al propio Alucard y partirlo en dos de una patada en su forma híbrida. Sus reflejos simplemente están a otro nivel. Posee además una regeneración extraordinaria. Puede reconstruir miembros mutilados y sobrevivir a explosiones directas. Solo la plata logra herirlo de verdad. También puede transformarse en niebla intangible para evadir ataques y reformarse después. El capitán es un depredador antiguo sin arrogancia que lucha con honor y acepta la muerte cuando finalmente llega. Lo colocó en este puesto porque su derrota a manos de Seras Victoria es evidente que fue voluntaria. 最後の一片までも絶滅すること。Si hay un humano capaz de enfrentarse a Alucard sin retroceder, ese es Alexander Anderson. Es el orgullo absoluto de su propia humanidad, un sacerdote católico enviado por el Vaticano y miembro clave de la sección 13 Iscariote. Lo llaman el monstruo de dioses, y aunque biológicamente es humano, pertenece a la categoría de regenerador, un individuo modificado para combatir criaturas sobrenaturales en igualdad de condiciones. Como carta de triunfo del Vaticano, Anderson posee fuerza, velocidad, resistencia y sentidos que superan cualquier límite humano. En combate cuerpo a cuerpo fue capaz de hacer sangrar a Alucard de un solo golpe, algo que prácticamente nadie hace. Puede atravesar acero con sus bayonetas benditas y partir vampiros artificiales sin dificultad. Sus reflejos le permiten reaccionar a disparos, aunque muchas veces prefiere recibirlos de frente gracias a su regeneración biotecnológica, capaz de sanar heridas letales e incluso sobrevivir a un disparo en la cabeza quemarropa. Su dominio de las bayonetas sagradas es impresionante. Las maneja
como espadas en combate cercano o las lanza con una precisión imposible, perforando desde soldados de Millennium hasta el propio Alucard. Además, parece invocarla sin límite, como si dispusiera de un arsenal infinito. También manipula páginas de las escrituras para crear barreras sagradas que bloquean vampiros o incluso desplazarse instantáneamente, apareciendo y desapareciendo en medio del campo de batalla. Sin embargo, su punto culminante llega cuando utiliza la reliquia conocida como el clavo de Helena. Al incrustárselo, abandona su condición humana y se convierte literalmente en un monstruo creado por Dios. Su cuerpo se transforma en una masa de espinas y enredaderas sagradas que puede controlar a voluntad. Su fuerza y velocidad aumentan hasta el punto de decapitar a Alucard antes de que éste pueda disparar, y las llamas sagradas generadas por sus espinas anulan la regeneración vampírica y consumen miles de familiares en Londres. Anderson es el claro ejemplo de la fe llevada al extremo, un guerrero dispuesto a sacrificar su humanidad por cumplir su misión. Su rivalidad con Alucard no es solo física, sino ideológica, y en ese choque de convicciones reside su grandeza. やつだ化け物め悪魔ドラキュラ Alucard, sin lugar a dudas, es la encarnación absoluta del poder en Hellsing. Conocido como el rey de los monstruos, es un vampiro verdadero y la carta de triunfo de la organización Hellsing. Inspirado claramente en Drácula de Bram Stoker, su propio nombre es un anagrama que representa la culminación de siglos de terror y de experimentos realizados por la familia Hellsing para convertirlo en el no muerto definitivo. Solo obedece a su ama íntegra y exige órdenes como parte de un pacto que mezcla lealtad y desafío constante. Rara vez necesita liberar el verdadero alcance de su poder, porque su fuerza sobrehumana le permite manejar sin esfuerzo pistolas imposibles para humanos, como la Jackal y la Kazul calibre 454, y despedazar enemigos con las manos desnudas. Su velocidad es tal que desaparece ante el ojo humano y sus reflejos le permiten atrapar con los dientes la bala mágica de Rip Van Winkle. Puede soportar explosiones, perforaciones y desmembramientos sin preocuparse, regenerándose casi al instante incluso frente a armas sagradas o de plata, pero su poder no se limita a lo físico. Posee un tercer ojo, una percepción sobrenatural que le permite ver a grandes distancias y detectar presencias ocultas. Manipula la sangre fuera del cuerpo, altera su forma a voluntad, ha sido un niño, un enjambre de murciélagos, una sombra morfa y puede transformarse en niebla intangible para evadir cualquier ataque. Atraviesa paredes, se teletransporta en distancias cortas, ejerce telequinesis para aplastar o lanzar a enemigos e incluso domina mentes mediante hipnosis con solo cruzar miradas. Hasta parece desafiar la gravedad caminando por muros o saltando distancias imposibles, y puede invocar niebla para alterar el clima de todo el campo. Su verdadera inmortalidad, sin embargo, reside en las almas que ha devorado durante siglos. Cada vida absorbida se convierte en un recurso que sacrifica para regenerarse de heridas fatales. Para destruirlo por completo habría que matarlo tantas veces como almas posea, pero cuando libera el nivel 0 abre la restricción final y desata el río de la muerte. Millones de familiares invaden Londres en una masacre total. Al final, tras absorber accidentalmente la esencia de Schrödinger, pierde su propia definición y desaparece, incapaz de reconocerse como un ser individual. 30 años después, regresa habiendo eliminado todas las almas salvo una, y adquiere la paradoja definitiva: existir en todas partes y en ninguna. En mi opinión, Alucard no solo es el más poderoso, es la personificación misma de la eternidad convertida en arma. Así cierro este descenso al infierno de Hellsing. 10 monstruos, 10 fuerzas en un universo donde la guerra es eterna y la humanidad apenas es un concepto frágil. Ahora la pregunta es para ustedes: ¿están de acuerdo con este ranking? ¿Creen que faltó algún personaje realmente relevante o que alguien merecía estar más arriba? Si no han visto Hellsing Ultimate, háganse un favor y véanlo. Muchas gracias por llegar aquí hasta el final. Deja tu like y suscríbete si quieres más videos de Hellsing u otras obras de este mundo. Te dejo este otro video que seguro te gustará. Recuerda que somos Geek Boys. Hasta la próxima. Hey,